Muy buenas noches para todos y bienvenidos a tu casa de restauración familiar, tu casa en Carolina, la iglesia más bella. Iglesia más bella. Sí, esta iglesia de verdad que esto es belleza por todo. Desde que usted llega, esto es belleza. Imagínese. Y hoy continuamos con las historias de la Biblia. Y esto ha sido impresionante. Pero antes, yo quiero felicitar a los pastores de jóvenes que tuvieron un cultazo el domingo de Padre. Mi alma alaba a Cristo. Lo tenían todo calladito. Yo no supe nada hasta el último momento. Desde la intercesión para adelante, la adoración, todos los diezmos y la ofrenda, los anuncios, las visitas, memoria con Siam. No, de verdad que fue impresionante. Pero la palabra. Oh, estas dos nenas que no querían hablar. Y después no se querían callar. Predicar es un arte. No es fácil. De ninguna forma. Esto es fácil. Los miércoles no me ha tocado un turno al bate desde enero. Yo comencé con la creación y miércoles tras miércoles han subido a esta plataforma personas diferentes. Primero nosotros, luego los pastores de jóvenes, luego los líderes, y nos hemos rotado y ha sido meses para mí, han sido los mejores. Ha sido un desfile, cada uno con su propio estilo, con su propio flow. Ha sido edificante, se han metido con Dios, han estudiado la Biblia. Ha sido algo verdaderamente impresionante. El miércoles pasado, el pecado de Acán me marcó. Luego el domingo, estas dos niñas, porque predicar es difícil. Imagínate predicar con alguien al lado y predicar dos. Un rally de dos personas. Cómo ellas entraban, salían, no chocaron, no tropezaron, no hubo bache. Y eso es la parte técnica. Pero la tronco de palabra. ¿Cómo? Piensa. Una joven que se crió desde niña en la iglesia, desconectada de Dios. Y como otra joven que no se crió en la iglesia para nada, desconectada de Dios. Y entonces, ¿cómo? Diga, pastora, bueno, desconectada de Dios. ¿Qué yo dije? Desconectada de Dios. Las dos están desconectadas de Dios, pero a lo que voy es que una se crió en la iglesia desconectada, trabaja, ni nada que ver con relación e intimidad. Y una que en su casa nada que ver con las cosas de Dios ni de la iglesia, y de igual forma. Entonces, esto no tiene que ver con nada de eso. Esto es algo bien personal. Y como ambas, Dios busca la forma de irlas atrayendo en familias diferentes, en lugares diferentes, y ambas se conectan. Y una aprende que esto no es hacer, sino ser. Y otra aprende que no es como yo digo ni como yo quiero, que es como Él dice y como Él quiere. Y dan una cátedra de una relación con Dios y de cómo hay que dejarse pastorear y dejarse corregir. Porque todo giró alrededor de déjate corregir. Porque Dios al que ama, corrige. Y fue impresionante. Y hoy le toca
a otra hija de esta casa que lleva mucho tiempo con nosotros, que sí, que en su trabajo le dirían Missy Rosa. Missy Rosa. Yanimí Rosa Jorge, con ustedes. Sean todos bendecidos. Muchas veces yo he hablado, ¿verdad? Tengo los pelos de punta. Pero yo nunca en la vida había hecho un estudio bíblico. Esto ha sido casi una investigación bíblica. Y lo que me tocó, pues me tocó. Y es bien irónico que cuando yo leía la Biblia, usted sabe esa parte que dice, y el hijo del hijo del hijo del hijo y del hijo y del hijo, yo decía, pero ¿y qué rayo es esto? What is the point? ¿Cuál es el punto de yo saber del hijo del hijo del hijo? Pues mire, lo que no me gustó fue lo que me tocó. Pero no le voy a negar que ha sido un poquito intenso porque yo puedo ser maestra, pero ya a mí el Departamento de Educación me dice lo que yo tengo que dar. Aquí no, aquí me tuve que yo empapar de algo que yo no sabía. ¿Qué aprendí con todo esto? Pastor, mire, esto es bueno. Usted debe de obligar a la gente. Sí. Usted sabe que yo a los 14 años, yo empecé a ir a la iglesia y yo he sido como la marea que va y viene, va y viene, va y viene. Yo creo que ahora es cuando más tiempo yo he estado, ¿verdad? Y he estado en mis procesos, aunque aquí mismo. Pero estando en mis procesos he reconocido de que puedo estar en mi proceso, pero yo sé que yo voy a estar aquí, de que yo no voy a dejar al Señor para nada. Puedo estar en el proceso, me puedo fogonar, pero yo sé en lo que yo he creído. Así que pues me tocó las 12 tribus de Israel, que antes se llamaban las 12 tribus de Jacob. Las 12 tribus, alguien ya me dijo, ¿tú vas a mencionar todas esas tribus? Pues sí, las tengo que mencionar, porque ¿cómo no las voy a mencionar? Mire, esto empieza en Génesis. Mire por qué las 12 tribus fue tan difícil para mí, porque estas 12 tribus empieza desde Génesis y llega hasta Apocalipsis. Yo no me podía leer toda la Biblia, no lo he hecho en tantos años que he conocido al Señor. Y yo nunca he leído la Biblia y uno se lee un pasaje y Jehová es mi pastor, etcétera, y uno lee lo que le gusta, pero estudiarla y escudriñarla es la primera vez, no se lo voy a negar. Así que no importa si yo tengo 1000 años en la iglesia, es la primera vez que yo estudié la Biblia como lo hice y lo mucho que he aprendido. Pero ¿cómo vamos a empezar? Pues vamos a empezar. Yo espero no aburrirlo porque, mire, es tedioso. Hasta yo me dio hasta déficit de atención que yo pensé que no lo tenía, pero sí lo tengo. Las 12 tribus es importante porque establecen las descendencias tribales de quienes constituyen la nación de Israel. Mire, nosotros somos descendientes ¿de quién? De Adán y Eva, pero también somos descendientes de estas tribus. Ese apellido Rosa, ¿usted sabe qué? Es judío. ¿De qué tribu soy? No sé, yo espero que la de Judá, porque de ahí es que salen una gente chévere. Bueno, de Génesis capítulo 1 al 11, la historia bíblica habla de la humanidad en general. La creación, y usted sabe, ya el pastor habló de eso al principio porque él fue el primero. Todos venimos de Adán y todos venimos de Noé y sus hijos. Esta es la historia del origen de todos los hombres. Pero a partir del capítulo 12 de Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia se enfoca en una nación en especial que es Israel. En el libro de Génesis vemos cómo Dios formó esta nación de un hombre que no tenía hijos, de un viejo. Tenía 75 años cuando él recibió esta palabra. El padre del pueblo escogido era Abraham, quien fue llamado para formar esta nación especial. Dios necesitaba linaje para Jesús y escogió a este hombre, a este viejito. Fue escogido ¿por qué? Y uno dice, ¿pero por qué? Pero de verdad que a mí me fascina Abraham porque el padre de la fe, él fue tan obediente, él hizo el sacrificio que iba a sacrificar a su hijo, algo que, ¿verdad? Yo no lo haría, pero él lo hizo. Así que hay muchas razones de por qué Dios escogió a Abraham. Porque Abraham estaba en una zona de idólatras. Pero él guardaba los preceptos, los mandamientos, los estatutos y las leyes y era obediente a Dios.
Lo vamos a ver más adelante en Génesis 26. Había una relación de confianza e intimidad entre Dios y él. A pesar de que Abraham vivía en Harán, que era el pueblo, lo que le dije, que tenían muchas religiones y era un lugar pagano e idólatra. Y es ahí que Dios le da una palabra a Abraham que está en Génesis 12. Yo usé la TLA, traducción lenguaje actual, que dice: deja tu pueblo y a tus familiares y vete al lugar que te voy a mostrar. Con tus descendientes formaré una gran nación. Voy a bendecirte y hacerte famoso y serás de bendición para otro. Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Gracias a ti bendeciré a todas las naciones del mundo. Esto fue a los 75 años. Piensa. Él dice, ya, como los 75 años, mire, para yo llegar a Jacob tengo que hablar de Abraham, tengo que hablar de Isaac y tengo que llegar a Jacob, porque esa promesa es desde Abraham hasta Jacob. En Génesis 13, mire, esta palabra, yo no sé por qué Dios se empeñó en decirle tantas veces a Abraham esta misma palabra. Que de tus naciones, que se va a hacer como la arena, que si yo no sé qué. Mire, se lo dijo en ese Génesis 12, pero también lo dice en Génesis 13, 16, en Génesis 15, 5, en Génesis 17, 2. Y aquí es donde él cambia el nombre de Abraham sin H a con H. En Génesis 22, del 17 al 18, tantas veces que Dios le da la misma palabra. Yo entiendo, ¿verdad? Mi percepción, eso yo acá inventando. Yo lo que creo es que posiblemente Abraham dice, eso es imposible. Yo estoy muy viejo para eso. Yo creo que Dios se lo tuvo que decir tantas y tantas veces para que verdaderamente él lo creyera e hiciera esa palabra para él. Dios le sigue confirmando a Abraham de la bendición que le daría a él y a su familia. Redundaría a beneficio de toda la humanidad. Creo que Dios se lo menciona muchas veces, ya que Abraham y Sara eran viejos. Abraham tuvo a los 86 años a Ismael con Agar, ya usted sabe esa historia, la sierva de Sara. Luego Sara tiene a Isaac, que tenía 100 años. Hay una diferencia. Ismael ya tenía 14 años cuando nació Isaac. La promesa de Abraham fue transferida y continuada en su hijo Isaac. Pero no podemos olvidar a Ismael, que también fue bendecido en Génesis 21, 18, porque haré de él una gran nación. 12 príncipes, formando así lo que hoy conocemos como el pueblo árabe. Eso es una notita al calce. Porque a mí no me gusta olvidar, ¿verdad? Porque uno siempre vamos a hablar de los bendecidos, de los que Dios escogió. Pero mire, yo para mí, Abraham amaba a Ismael y él sufrió cuando tuvo que sacar a su hijo. Y por lo tanto, esa palabra es verdad que el escogido es Isaac, pero también Dios no se olvidó de Ismael. Que Dios no se olvida de ti y no se olvida de mí. Así que eso a mí me toca. Bueno, regresamos con Isaac. Abraham le busca esposa a Isaac a través de su siervo. Estoy tratando de cortar y resumir. Y lo envía a la tierra y a la parentela. Mire, yo no quería decir esto porque esto es como unos bochinches que hay en esta Biblia. Y la cosa es que, mira, esta gente se casan con familia, tú sabes, con primos, primas. No hay problema. En esa época, pues se daba ya. Eso no se puede hacer porque si no, pues salen con problemas, ¿verdad? Mentales. Pero en esa época, pues, y se apareció Jehová y le dijo, ahora ya terminé con Abraham, las promesas de Abraham, y ahora estoy con la promesa de ¿quién? De Isaac. Haré que tus descendientes, está en Génesis 26, 4, que se le apareció Jehová y le dijo a Isaac, haré de tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo y les daré todas estas tierras y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció todos mis requisitos, mandatos, decretos, instrucciones. Aquí es que yo descubrí por qué fue que Abraham fue el escogido. Isaac, pues Isaac, ya usted sabe, el sirviente fue para su terreno y tuvo un sueño y esa parte no la voy a tocar, pero ya yo me la sé, si usted no se la sabe, búsquela. Así que Isaac le traen a Rebeca, ¿verdad? Y se casan y tienen a estos gemelos Esaú y Jacob. Y mire que aquí le han dado duro esa historia de Esaú y Jacob, ya la sabemos.
Ya la sabemos. Esaú, ya usted sabe, vendió la primogenitura a Jacob por un guiso. Pero ¿por qué es tan importante la primogenitura en esa época? ¿Alguien sabe? Ustedes no están estudiando. Porque el primogénito es el encargado de transmitir la palabra y cuidar de la familia, más heredaba una gran parte de los bienes y de las tierras del padre. Era el próximo patriarca. So, cuando Yamil no esté, Alejandro va a ser el patriarca de esta familia. Papi, dúrame muchos años. By default se supone que yo me vaya primero. No voy a decir por qué, pero no, se supone. Jacob, los entendidos entienden, Jacob obtiene bendición de Isaac por engaño, ¿verdad? Y Jacob huye de Esaú, usted lo sabe, ¿verdad? Que le dio miedo porque después que engañó al hermano, porque había favoritismo. Eso en mi casa no lo hay. Pero ya usted sabe, el favorito de Isaac era Esaú y de Rebeca era Jacob. Así que la mamá dice, mira, huye porque Esaú está tan furioso que lo que quiere es matarte. Así que Jacob sale. Y Dios le reveló en sueño a Jacob en Génesis 28, 12 al 15. Mientras dormía soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban por ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo, yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece. Te la entrego a ti y a tu descendencia. Tus descendientes serán tan numerosos como el polvo de la tierra. Piensa, el polvo de la tierra, ¿quién puede contar eso? Eso no se puede contar. Se esparcirán en todas las direcciones hacia el oriente, hacia el occidente, hacia el norte y el sur. Y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo y te protegeré donde quiera que vaya. Como que esto se parece a lo mismo que le dijo Abraham. Llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte todo lo que te he prometido. Mire, aquí esto está brutal. Mire, cuando Dios promete, eso es verdad. No se desespere. Si usted recibe una palabra, espere en el Señor. Yo sé que la espera desespera. Pero mire, yo lo que aprendí aquí es que cuando Dios da una palabra, esa palabra es la tuya. Y espera, no te desespere, porque la ansiedad no deja que las cosas lleguen. Espera en el Señor. Mire, mi hijo no es cristiano, ¿verdad? Se fue. Pero yo era una mujer estéril. Y Dios me había hablado de mi hijo Alejandro. Ya yo sabía que ese nene venía varón. Yo sabía que iba a ser varón. Yo lo amaba desde antes de que estuviera en mi vientre. Yo hice esa palabra mía. La gente, pues usted sabe que es curiosa. De, llevas tantos años casado y todavía no tienes un bebé y tu reloj biológico, bla, bla, bla. Pero cuando dejé las cosas en las manos de Dios, porque ya Él me había hablado, confié en Él y esperé. Es verdad que me tardé 8 años, pero confié, esperé. Mi hijo no está aquí, pero aunque mis ojos no lo vean, aunque yo me muera, yo sé que esa descendencia, Él va a venir. Y los hijos de Él van a venir, y los hijos de mis hijas van a venir, porque esa palabra yo la hice mía, como esta gente la hizo de ellos. Así que espere en el Señor. Jacob siguió su camino y se encuentra a Raquel, la hija de Labán. Trabajó 7 años, ya usted sabe, trabajó 7 años por Raquel, pero debió tener primero a Lea, que era la mayor. Estoy repasando. Y entonces pues trabaja 7 años, le dan a Lea, y el papá, Labán, le da a Lea y a la sierva Zilpa, que también me dio con buscar lo de los ojos delicados. Y yo le voy a decir, pastor, busqué todas las versiones y yo voy a cambiar esa, para mí ella no era fea. Porque ni visca, y es más, yo no creo que ni visca. Es más, posiblemente, yo hablando esto con mi papá, posiblemente tenía hasta ojos claros, porque para tener 6 muchachos, tú sabes, ese hombre la visitaba continuamente. Yo no creo que ella tuviera esos ojos, uno para allá, uno para el oeste y el otro para el oriente. Así que posiblemente es que en esa región no hay personas de ojos claros. Quizás los tenía claros,
pero bueno, eso yo tirándole bendito a la pobre Lea, que esa mujer sufrió, fue menospreciada. Así que Labán cogió de bobo a Jacob porque lo engañó. A la verdad que mire, en la Biblia no hay perfección ninguna. Aquí se ve lo imperfecto que son los seres humanos. A la mayor potencia. Mire, aparte de lo que yo le dije que aprendí, esa es otra cosa. Que de lo vil y menospreciado me escogió a mí para yo dar este estudio hoy. Y de lo vil y menospreciado cogió a toda esta gente. Que eso también lo aprendí. Así que el pobre Jacob trabajó 7 años por Raquel, pero le dieron a la de los ojitos claros, yo le voy a poner. Y entonces trabajó 7 años más y por fin le dan a la mujer que él ama, que es Raquel. Y entonces Labán le da a la sierva, a la criada, que es Bila. ¿Por qué yo menciono a todas estas mujeres? Porque usted va a ver. En Génesis 29, esta información está en Génesis 29. Como Lea era menospreciada, Dios le dio hijos y Raquel era estéril. ¿Qué pasa? Hoy en día, un matrimonio, ¿verdad? Yamil no puede conmigo, va a poder con 4. ¿Entiende? Yo veo que Jacob tiene a Lea. Y entonces se pone a parir Lea y tiene a Rubén, a Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón. En ese orden, ¿verdad? No es, pero el primero fue Rubén, después vino Simeón, después Leví. Y después está Judá, Isaacar, Zabulón. Esos son los de Lea. La sirvienta, la criada de Lea, que es Bila, tuvo a Adán y a Neftalí. Por ahí hay una tablita, porque yo tuve que buscar una tablita porque me confundía entre tanta mujer y tanto hijo. En esa parte no menciono a Dina, pero aquí se mencionan a los varones porque usted sabe que en esa época los varones son los que, ¿verdad? Pero si tuvo todos esos varones, yo estoy segura que tuvo hembras también. Solamente se menciona una sola hembra, que es Dina, que es de Lea. Luego Jacob tiene a Raquel y Raquel tuvo a José y a Benjamín. Y Silpa, que es la criada de Raquel, tuvo a Gad y a Aser. Y usted sabe lo que yo aprendí, que yo no sabía eso, y me da hasta vergüenza decirlo. Que estas 10 joyitas, porque tenemos que sacar de ahí a José y a Benjamín. Pero usted sabe que estas 10 joyitas fueron los que vendieron a José, su hermano. Yo no lo sabía. Y se lo dije a Yami y me dijo, yo no sabía eso, ese que también está criado en el evangelio, estamos bien mal. Pastor, le digo, obliga a todo el mundo a buscar, a escudriñar. Así que imagínate tú qué clase de bochinche, que estos 10 fueron los que llevaron a José, que lo querían matar primero y después no lo matan, lo meten en un pozo y después se lo venden a los ismaelitas. Son estos títeres, son los que Dios escogió para hacer este pueblo de Israel. Y de donde tú vienes y yo vengo. Así que voy a empezar con Rubén. Rubén es el primogénito ¿de quién es? De Lea y Jacob, ¿verdad? Y dice, mirad un hijo. El primer hijo de Jacob, en Génesis 29:32, Lea queda embarazada y tuvo un hijo, al que le puso de nombre Rubén, pues dijo, Dios ha visto mi tristeza. ¿Y cuál es la tristeza de ella? Que el marido no la quería, no la amaba. Estoy segura de que ahora sí me va a querer mi marido. Rubén, mire, que eso no se ve hoy día. Mujeres que salen embarazadas y siguen pariendo muchachos para retener al marido. Esto fue lo que hizo, mira, eso lo aprendieron de Lea. De Lea, que se puso, ay, ahora me va mal. Y otro muchacho, ahora sí que me va mal. Y otro muchacho, ay, me bendijo Dios. Y él pues verdaderamente, ¿verdad? Quizás le tenía cariño, no lo dudo, él tuvo que haberle tenido cariño. Pero tú sabes lo que pasa con Rubén. Rubén es un sinvergüenza. Rubén perdió la primogenitura. ¿Tú sabes por qué? Porque se acostó con una de las concubinas de su padre, con Bila. ¿Usted sabe quién es Bila? Bila es la sierva de Raquel. De Lea. Déjame ver la tabla mía. Sí.
con Bila. Y se dice, ¿verdad? Este bochinche, ¿verdad? No me gusta, pero entretiene. ¿Tú sabes lo que pasa? Que no le voy a decir, pero la cosa es que Rubén pierde su primogenitura porque se acostó con una de las concubinas de su padre. Pero el padre no, tú sabes, el padre guardó una raíz de amargura, pero no lo botó, no le dio una pela, no se quejó, porque usted sabe, eso posiblemente, si llega a ser con Raquel, me imagino que lo mata, pero quizás como era con una sierva, pues. Pero dice en Génesis 49, aquí hay unas profecías que hace Jacob a cada uno de sus hijos. Y a Rubén dice, hijos míos, así empieza, hijos míos, vengan conmigo, escuchen lo que voy a decirle. Rubén, mira lo que le dice a Rubén. Tú eres mi hijo mayor, eres mi primer hijo, la primera prueba de mi fuerza. Tienes el primer lugar de honor y el primer lugar en poder. Pero, ahí estás, ahí sacó la yuquita, la raíz de amargura que tiene el corazón. Pero me ofendiste gravemente cuando te acostaste con una de mis mujeres. Por eso ya no serás el primero, pues eres como el mar que no se puede controlar. Esta primogenitura pasó a los hijos de José, que después yo voy a hablar más luego de eso. Pasa a los hijos de José. Entonces, mire cómo se forman estas tribus. Rubén tiene 4 hijos y esa tribu se forma con esos 4 hijos. Rubén muere, pero sigue esa tribu de Rubén y se sigue llamando Rubén porque sus hijos se convierten en pequeñas, unas subtribus dentro de la tribu. Inventado por mí ahora mismo, póngale ahí mi sello. Luego nace Simeón, que es el segundo, que está en Génesis 29:33. Lea vuelve y queda embarazada y cuando tuvo el segundo hijo exclamó, Dios me dio también este hijo porque ha oído que mi esposo no me ama. Así que le puso por nombre Simeón, que significa Dios oye. ¿Qué pasa con Simeón? Es que estos nenes dan candela, yo les estaría dando una pela. Mira, Simeón, es que tengo que hablar de Levi. Voy a hablar de los dos a la vez porque esos dos hermanos parece que eran uña y carne. Y entre los dos hicieron una poca vergüenza. Así que voy a seguir para después ir a ese bochinchito. Entonces, dice, así le puso por nombre Simeón, que significa Dios oye. Simeón y Leví, él no los excluyó de recibir su porción, pero fueron dispersados y divididos a causa de su violencia. En la profecía que Jacob en su lecho de muerte le da a sus hijos, en Génesis 49, 5, 7, Simeón y Leví son como fieras que atacan siempre con violencia. No quiero estar con ellos, ni andar en su compañía, porque en un arranque de enojo mataron gente y despedazaron toro. Maldita sea su furia, maldita sea su crueldad. Yo haré que se dispersen por todo el territorio de Israel. Simeón y Leví, ¿tú sabes lo que hicieron? Mataron a Siquem. Mataron a Siquem. ¿Tú sabes por qué? Te voy a decir por qué mataron a Siquem. ¿Te acuerdas que te mencioné, Dina, la única hija que mencionan? Pues Siquem cogió y deshonró a Dina. Y entonces, pero fíjate, él se enamoró de ella. Y cuando fue, mira que yo verdaderamente me quiero, yo la quiero, démenla. Vinieron los hermanos y a decirle, le hicieron un truco, lo engañaron. Ah, que si circuncisión, circuncísense, yo no sé qué. Y mientras ellos estaban haciéndose la circuncisión, haciendo todo eso, ¿qué pasó? Entró estos dos sinvergüenzas, Simeón y Leví, y mataron a todo varón de Siquem. Y ya tú sabes, eso se puede formar tremendo revolú, tremenda pelea, guerra. ¿Pero qué guerra si mataron a todos los varones? Pero bueno, se puede formar un revolú. Simeón y Leví mataron a todo varón siquemita de manera traicionera y bárbara y sacaron a Dina de la casa de Siquem. Siquem, pues ya como le dije, la tomó, se acostó con ella, la deshonró. Jacob se avergonzó. Y entonces esta tribu es pequeña y se unió con la tribu de Judá. Y tuvo 6 hijos, ya usted sabe que son los líderes de los clanes. Tercer hijo, Leví. Ya sabemos que el uno, Rubén, Simeón,
reciben su parte del terreno, su territorio y su tribu. Leví, que es el tercer hijo, persona que une a los suyos. Por tercera vez Lea queda embarazada y cuando tuvo a su hijo exclamó, ahora mi esposo, bendito, ya lo dice tantas veces, ahora sí que mi esposo va a sentirse más unido a mí, pues ya le he dado 3 hijos. Por eso lo llamó Leví, que significa unión. En el caso de la tribu de Leví, ¿quién sabe? Yo sé que lo saben porque yo lo aprendí eso aquí. ¿Quiénes eran los sacerdotes? En el caso de Leví, estaba unida a una profecía de la tribu de Simeón y Jacob profetizó. Simeón y Leví son hermanos, almas de iniquidad, sus armas no tuvieron su parte dentro del territorio de Israel. Bueno, Leví, porque eran la tribu sacerdotal. Eran los encargados del tabernáculo que Robert habló del tabernáculo y cómo estaban puestas yo me copié de ahí eso. Entonces esta gente, los levitas, vivían de los diezmos del pueblo. Y la declaración, la profecía de Jacob a estos chicos, pues se hizo, ¿verdad? Porque se esparcieron y los levitas vivían entre todas las tribus. Eran los guardianes del culto. Moisés y Aarón pertenecían a la familia de Coat, que era hijo de Leví. Judá, que este es el machachán. Esta tribu es la machachana. Judá es el cuarto hijo. Génesis 29:35. Judá. Una vez más, Lea queda embarazada y cuando el niño nació ella dijo, esta vez, por fin, esta vez alabaré a Dios. Eso es lo que tenía que hacer desde el primero, ¿no? Ahora me va mal mi marido. Así que le puso por nombre Judá, que significa alabanza. Y no volvió a tener más hijos. So que ahí hubo como que un stop. O bueno, quizás no tuvo más hijos porque no la fue a visitar más. Vamos a poner, eso es lo que yo creo, que no fue más. Se fue con las otras. Esta tribu conocida como León de Judá. Esta tribu lideró a las demás. A Judá se le ocurrió, es que para lo que tú veas, de aquí es que sale una simiente y pero este Judá se las trae. A este fue el que se le ocurrió vender a su hermano José a los ismaelitas. Y Rubén fue el que dijo, mira, no lo mates. Y lo echaron, y este fue el que dijo, no lo mates, se le ocurrió vender a su hermano. Entonces, él era el hermano y también él era el hermano que se usó como, como que no dejó, el hermano que no dejaría a Benjamín. ¿Se acuerda que es que esta gente, es que es tanta la historia, es demasiado, mucho con demasiado? Esta gente pasó hambre, ya José estaba en Egipto y ya era gobernante, ya tenía, él era el soñador, los sueños, estaba bien parado. Y la cosa es que los hermanos no los reconocen, pero José los reconoció a ellos. ¿Qué pasa? Que le dicen, pues mira, tráeme, estoy acortando la historia, tráeme a Benjamín. Y entonces Judá, no, mira, porque es que ya mi papá perdió a uno y ese es el querendón, el más chiquito, Y entonces dijo, me voy a quedar, ¿cómo se dice? Me voy a quedar como garantía para que el chico pues no le pase nada. En los tiempos de Moisés, yo decía, esta gente estaba, cuando eran esclavos, esto era antes, durante, después, pues mire, sí, esta gente combatió con Moisés, esta gente combatió con Josué, esta gente combatió con David, porque acuérdense, no es que sea Rubén, pero los hijos, acuérdense que son los clanes. Pero esta gente viene desde allá. Cuando se forman, fue en el desierto que está el tabernáculo y ponen 3 en el norte, 3 en el sur, 3 en el oeste y 3 en el este. De esta tribu fue la más fuerte y prevaleció entre los hermanos. Después de la muerte de José, Dios eligió a esta tribu para que asumiera el liderazgo. De esta tribu sale el linaje de David, de Salomón y mucho después de Jesús. Le dio a Judá la bendición de la realeza porque Jesús el Salvador, vendría del linaje de Judá. Profecía de Jacob a Judá en Génesis 49, 8, 12.
Tú, Judá, dominarás a tus enemigos. Tus hermanos te alabarán y se inclinarán en tu presencia. Eres como un león feroz que al regresar con su presa se agacha y se echa en el suelo. ¿Y quién se atreve a molestarlo? Siempre tendrás en tus manos el cetro que te hace gobernante hasta que venga el verdadero rey. Wow, desde Génesis ya se estaba hablando del Mesías. Piensa, ¿cómo tú quedas? Es que Dios tiene todo fríamente calculado. Pasa una cosa, metemos la pata y Él ya tiene una solución por acá. Seguimos cometiendo errores y Él ya tiene todo fríamente calculado. Hasta que venga el verdadero rey. Mire, se me paran los pelos. Mire, desde Génesis ya tenemos el Mesías que venía a salvarnos. Sus ojos son más oscuros que el vino, sus dientes más blancos que la leche. Atará su burro a la mejor rama de viñedo y sin quitarse la ropa se empapará en ríos de vino. Mire, me dio con leer Mateo 1. Porque pues menciono Mateo 1, no lo pude leer porque ahí empiezan todos esos nombres raros y fulano tuvo a sutano, merencejo. Yo pensé que eso era en Génesis nada más. Diache, qué poca Biblia uno lee. En Mateo 1, le estoy diciendo que le metí. En Mateo 1 que si fulano para llegar a Jesús. No le puedo decir todos esos nombres porque usted búsquelo para que vea. Mire, para más decirle, en Génesis se habla de Jesús ya, pero en Apocalipsis, el último libro de Apocalipsis, se me paran los pelos con Apocalipsis, dice uno de los ancianos en el 5:5, pero uno de sus 24 ancianos me dijo, deja de llorar, mira el león de la tribu de Judá, el heredero del trono de David, ha ganado la victoria, él es digno de abrir el rollo y sus 7 sellos. Jesús asumió todo el pecado de la humanidad. Él murió por todo, soportó toda la ira de Dios hasta las últimas consecuencias y venció la muerte imponiendo una aplastante derrota a Satanás. Al hacerlo demostró ser verdaderamente el león de la tribu de Judá y se ganó el derecho de ser el único digno de abrir el libro y desatar los sellos. Mire qué cosa. Usted sabe que dicen que Jesús, el cordero inmolado, ¿verdad? Pero tú sabes lo grandioso de Jesús, que Él puede ser el león y puede ser el cordero, porque ese cordero en sacrificio vertió su sangre, nos libertó. Pero cuando ese león abre esa boca en alguna de tus pruebas, cuando ese león ruge, es que Satanás se tiene que ir, es que me tiene que coger miedo, porque ese león de Judá, ay mi madre, ese león de Judá yo se lo echo a cualquiera. ¡Uy, santo! Vamos con Isaacar, el 9º hijo de Jacob y el 5º de Lea. Lea consideró que este hijo era una recompensa de Jehová o salario pagado por haber permitido que una sierva tuviese hijos de su esposo durante un periodo en el que ella era estéril. Negociantes juntos, esta tribu eran negociantes con Zabulón. Hombres valientes en extremo, pudieron discernir las señales de los tiempos y tomar decisiones sabias. En Primera de Crónicas 7, 4-5, usted lo busca y puede buscar ahí la información. Dispuestos a trabajar duro. Se alude a su buena disposición al decir que doblaba su hombro para llevar carga, porque Jacob en su profecía dice en Génesis 49, tú Isaacar eres fuerte como un burro acostado entre tus corrales. Cuando veas que tu tierra es buena y agradable para descansar, con mucho gusto aceptarás hacer el trabajo de esclavo. Mire, no talcarse. Todas estas tribus, que si buenos guerreros, y yo dije, está bien, buenos guerreros. Que si buenos guerreros, y yo, otra tribu. Todos eran buenos guerreros. Todos tenían sobre 50,000 hombres, de las edades de 20 en adelante. Todos eran buenos guerreros y todos peleaban. Así que no puedo decir cuál era porque todos pelearon. Unos al frente, unos atrás, pero todos pelearon. Llega Zabulón, regalo, el 6º hijo de Lea. Ahora mi marido morará conmigo porque le he dado a luz 6 hijos.
El territorio de Zabulón era predominantemente montañoso y fértil, con acceso al mar Mediterráneo a través de la llanura de Jezreel y el mar de Galilea. Y en la profecía de él es: tú, Zabulón, vivirás a las orillas del mar, tus costas servirán de puerto y tus fronteras llegarán hasta Sidón. Y efectivamente, ellos vivían alrededor del mar de Mediterráneo y el de Galilea. Esta posición ventajosa permitió a la tribu dedicarse a la agricultura, al comercio y actividades marítimas. De Zabulón eran, como le dije, 50,000 los que salían en batallas, eran expertos con todas las armas de guerra, hombres valientes que sabían guardar fila, no eran de doble corazón. Su apoyo inquebrantable a David contribuyó al establecimiento en un reino israelita unificado. Aquí fue que Jesucristo comenzó su ministerio público en la región de Galilea, que abarcaba los antiguos territorios de Zabulón y Neftalí. Gad, ese es otro de los hijos. Gad, suerte, fue el séptimo hijo de Jacob y el primero de Zilpa. Zilpa es la criada de Raquel. Criada de Raquel. ¿De quién yo estoy hablando? De Gad. De Gad. Dice la profecía a Gad: Gad será atacado por bandas saqueadoras, pero él las atacará cuando ellas se batan en retirada. Y efectivamente, esta gente, antes de que ellos tiraban primero, el que tira adelante da 2 veces, ¿verdad? Pues ellos, antes de que fueran atacados, ellos atacaban primero. Tribu fiel a su compromiso con David, hombres de guerra muy valientes para pelear, diestros con el escudo. Eso está en Primera de Crónicas 12:8. Esta tribu renunció a la tierra en el centro y en su lugar tomó la tierra en la frontera oriental del territorio, al este del río Jordán. 2 razones por las que ellos dijeron: no, yo no quiero eso, yo quiero esta. Número 1. Las tierras eran planas para criar ganado. Usted sabe que las vacas, si usted quiere buena carne que sea blandita, no las ponga en monte, porque esas pobres vacas están haciendo ejercicio subiendo montañas. Ya tienen que estar, mire, en lo llano. Número 2, ocuparon las tierras con más probabilidades de ser invadidas. Así que si ellos cogieron esa, ellos saben que esos son los buenos para la batalla. Así que ellos decidieron estar ahí en pie de vela. Gad fue el profeta que fue consejero de David cuando éste era perseguido por Saúl. Vamos a hacer, la señora que me dijo: ya, mira, ya estoy en el 8. Hacer, que significa felicidad. El 8º hijo y segundo y último de Zilpa. Él con las criadas solamente tuvo 2. Y fue porque las esposas lo obligaron, le torcieron un brazo. Y él, pues, ¿qué remedio? Pues dale. Sobre todo, dale. Así que él, pues, tuvo con las criadas 2 y 2. Feliz de mí, ahora todas me llamarán dichosa. Génesis 49, tú, Aser, tendrás la mejor comida y cocinarás los mejores platillos dignos de la mesa de un rey. Tenían la tierra más fértil para el cultivo del olivo, el trigo y la cebada. Según Josué 19, 24, 31, Aser recibió tierra a lo largo de la costa mediterránea, tierra más fértil para lo que ya le dije: cultivo de olivo, trigo, cebada y olivo. José, y porque tú mencionas a José, ya yo sé que ustedes saben que José no recibió tribu, él no tiene tribu. Él se quedó en Egipto y murió en Egipto. Pero José, voy a decir lo de José porque José es el favorito de la mujer amada, que es Raquel. Y Génesis 30, 23, 24 dice: y tener un hijo, en Reina Valera, y concibió un hijo. Cuando nació el niño, Raquel dijo: Dios me quitó la vergüenza de no tener hijos, y le puso por nombre José, que significa que Dios me dé otro. Le da uno y quiere más, que uno no se conforma. Ojalá que Dios me dé otro. La profecía de Jacob a José fue la siguiente. Es la más larga porque yo digo: a todo el mundo un cantito. Simeón y a Levi los puso juntos porque pues ellos hicieron lo que hicieron juntos. Pero la de José es una senda profecía. Dice:
Tú, José, pareces un caballo criado junto a un manantial. Saltas y trepas por el muro. Gente malvada y cruel te ataca y te lanza flechas. Pero tú mantienes firme tu arco y no doblas tus fuertes brazos. Gracias al Dios poderoso que guía y protege a Israel. Gracias al Dios de tu Padre que te brinda su ayuda. Gracias al Dios que todo lo puede y que siempre te bendice. Con bendiciones del alto cielo, con bendiciones del mar profundo, con bendiciones a las madres que tienen hijos y los alimentan. Son más grandes las bendiciones que vienen de tu Padre que las abundantes bendiciones de los cerros y montañas eternas. Todas estas bendiciones te pertenecen a ti, José, pues entre tus hermanos tú eres el más importante. Y ya sabemos por qué, ¿verdad? Yo no sé si aquí ya hablaron de José o a alguien le toca. Ah, ya lo hicieron. Técnicamente, José pues no tiene tribu, pero recibió una doble porción a través de sus hijos Efraín y Manasés. Ellos recibieron la primogenitura de Rubén y de Simeón. De ellos sale la tribu de Efraín y de Manasés. Efraín, fructífero, fertilidad, segundo hijo. Jacob lo bendijo primero y dijo que sería más grande que Manasés. Usted sabe, aquí es otro bochinche. Usted sabe lo que pasa, que la primogenitura es importante, pero Dios nos hace ver que también del menor pueden salir grandes cosas. Porque en esa época lo primogénito es importante, pero cuando él escoge, ¿verdad?, a Jacob, que no era el primogénito, y en este caso también pasa lo mismo, que bendijo al menor y José se molestó, como papi, no, mira, es este. Y él dijo, no, porque es que el grande va a tener que servirle a este otro. Aunque Efraín era el hijo menor de José, fue quien recibió la principal bendición de Jacob. Cuando José intentó que Jacob diera la bendición principal a Manasés, que era el mayor, Jacob le explicó que Manasés sería un gran pueblo, pero que su hermano menor sería más grande que él. Y efectivamente Manasés hubo un momento dado que era más grande que Efraín, pero después Efraín se fue por bastante y le pasó. Así que eso está en Génesis 48, 19. Así el nombre de Efraín se antepuso al de Manasés. Génesis 48, 20, Deuteronomio 33, 17. Según los escritos, la tribu de Efraín ocupaba la región central de Canaán al oeste del Jordán, limitaba al norte y al occidente con los territorios de las tribus de Manasés, al oriente con los territorios de la tribu de Dan y al sur de la tribu de Benjamín. Muchas de estas tribus no es que, pues yo vivo en Carolina, no, es que estaba Carolina, Canóvana, pero juntos y como que uno al lado del otro, nunca estuvieron separados. Siempre eran juntos en batalla, juntos hacían cosas. Manasés, olvido. En el momento del nacimiento de Manasés, José declaró, Dios ha hecho que me olvide de todos mis problemas y de mi casa paterna. Acuérdense, este es el primero que nació. Y eso es de una egipcia. Él se casó con una que no era de su, tú sabes. La tribu de Manasés estaba formada básicamente por 7 familias principales que descendían de Manasés. En la época de reparto de tierra en Canaán, la tribu de Manasés ocupaba territorio a ambos lados del río Jordán. Vamos al pequeñín, que lo estoy poniendo en el 10 porque yo lo hice de acuerdo a la tablita, pero el orden de nacimiento no lo hice por orden de nacimiento. Benjamín es el más pequeño. Significa hijo menor, hermano de José y el menor de los hermanos. Raquel murió al tenerlo. Bendito. ¿Sabe? La mujer que más amaba a Jacob, ella quería otro. Pues toma otro. Quisiste otro, mira lo que te pasó. Ahí se murió al parir a Benjamín. La tribu de Benjamín se asentó al oeste del río Jordán entre las tribus de Efraín y de Dan y de Judá, englobando las ciudades de Jericó. Génesis 49, la profecía de Jacob a Benjamín. Tú, Benjamín, eres un lobo feroz. Por la mañana devoras tu presa y por la tarde repartes los restos. Esta gente también tenían habilidades de guerra. La naturaleza guerrera de la pequeña tribu de Benjamín se hizo bien conocida como se exhibe en sus espadachines.
Eso está en Jueces 20:15, en Primera de Crónicas 8. Le menciono dónde está para que sepa que yo no me lo estoy inventando. Yo te estoy contando lo que yo leí. Esto no es inventado por mí, esto está ahí. Y en su impía defensa de su extrema maldad en Gabaa tenía un lado oscuro. Estos benjamines eran terribles. ¿Tú sabes lo que hicieron? Que ellos eran totales, no eran una tribu grande, eran como él, como pequeño. ¿Y tú sabes lo que hizo? Él se metió con todas las demás tribus que son familia de él y se formó una guerra civil, pero esas tribus lo pusieron para su número y lo enderezaron hasta que él volvió a redil. Pero eso hizo Benjamín. Dan, otro hijo, que este es el primogénito de Bila, sierva de Raquel. Me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo. Estas palabras no las está diciendo Bila, las está diciendo Raquel, porque recuerde, estas siervas, estas criadas tienen estos hijos, pero no son de ella, son de, unos son de Lea y estos otros dos son de Raquel. Y Raquel es la que está diciendo esto. Sí, primogénito de Bila. Si Dan es primogénito de Bila, sierva de Raquel, de Lea. Me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dijo un hombre. Por tanto, llamó su nombre Dan. Eso es Génesis 36. Esta tribu, terrible. Tú sabes que esta tribu, te lo voy a decir bajito, esta tribu no sale en los 144,000. Hice mi tarea de los 144,000. ¿Por qué? Pero yo no creo, mire, no salen en Apocalipsis, pero yo no creo que ellos estén, ¿verdad? Porque entonces muchos de nosotros, si yo salgo de esa tribu, me quedo. Pues no, yo creo que Cristo al morir y al ser el cordero inmolado, pues sí, también tiene, pero ellos no salen en esos 144,000, porque eran tan idólatras. Esta gente rendían culto, estatuas, eran unos idólatras. Fueron los primeros en organizar la adoración de ídolos. Rechazó la religión verdadera. De aquí sale Sansón, de esta tribu. Génesis 49, la profecía de Jacob a Dan es: Dan gobernará a su pueblo como cualquier otra tribu de Israel. Dan será una serpiente junto al camino, una víbora venenosa en el sendero que muerde los talones del caballo para que caiga el jinete. No me extrañaría que Dan, te voy a decir este bochinche, no me extrañaría que Dan tomara la iniciativa en el atentado contra la vida de José. ¿Tú sabes por qué? ¿De quién? Déjame mirar esa tabla yo bien ahí. Dan, Bila, ¿verdad? Y Dan, habían unos celos. Mire, si había celo entre las mujeres, ¿qué ustedes creen entre los hijos? Si yo tengo 3 hijos, ¿verdad? Pero si llego a tener 2, siempre peleaban, ¿verdad? Mis hijas peleaban en cantidad, ya no porque son adultas, pero cuando eran pequeñas peleaban en cantidad. Imagínense todos estos nenes, todos estos muchachos juntos, esos celos, esas envidias, si lo había entre las mujeres, eso se pasa a los hijos, porque eso es lo que ven. Era proveedora de justicia para la nación, diestro en la guerra también. Dan, pues como dije, no es mencionada en Apocalipsis, no está entre las 144. Eso es, mira, to be continued. Al que le toque, pues le toca. Cuando le toque Apocalipsis o le toque hablar de esto, pues. Porque imagínense yo hablar desde Génesis y Apocalipsis de estas tribus. No termino. Estoy ya con Neftalí, el último. La señora que me dijo, ¿tú vas a mencionar todas esas tribus? Pues mira, sí, mira qué rapidito. Neftalí, mi lucha. Segundo hijo de Bila, sierva de Lea. Hermano de Dan. Raquel si es de Bila, de Lea, pues ella es la que se alegró. Se regocijó de tener un segundo hijo por medio de su sierva y exclamó: con enérgicas luchas he luchado con mi hermana. También he salido vencedora. El nombre dado a este hijo, Neftalí, significa mis luchas. Expresa apropiadamente los sentimientos de este cuando nació.
Su hermana Lea, cuando nació, ya tenía 4 hijos cuando nace Neftalí. Produjo libertad y belleza. Mire, eso es lo que voy a decir. Mira lo que yo también encontré. Que eso, pastor, alguien tiene que predicar de eso porque eso es mucho. El número 12. ¿Tú sabes qué yo descubrí? El número 12 se menciona en la Biblia 187 veces. Óyeme. Ismael, 12 príncipes. Esaú, porque vio lo que te digo, la promesa era para Jacob, pero Dios no se olvidó de Esaú, porque usted sabe que ellos se reconciliaron. Él pensó, a rayo, Esaú me va a matar. Pues no, se abrazaron, se amaron, pero como eran tan generosos y tan grandes esas tribus, pues uno cogió para un lado y el otro, pero no había rencilla ahí. Esaú, ¿tú sabes cuántas tribus tenía? 12. Jacob, 12. ¿Cuántos apóstoles? 12. En Apocalipsis mencionan el 12 22 veces. Yo solamente te voy a mencionar estos poquitos, pero al que le toque, le toca. El significado de 12, que se considera un número perfecto, es que simboliza el poder, la autoridad de Dios, además de servir como un fundamento gubernamental perfecto. Ahora bien, yo decía, diache, ¿cómo yo voy a aplicar esto? Pues mire, me salieron un par de cositas ahí, ¿verdad? Que para aplicar esto, yo digo, ¿cómo yo voy a aplicar esta historia a mi vida y al siglo XXI? ¿Cómo yo lo voy a explicar? Pues tú sabes qué, número 1, no solamente aprendí, lo apliqué en una sola cosa. Y aquí es que ya empezaron a pararse los pelos. Número 1, importante creer en las promesas de Dios. Si Dios te prometió, espera. Si Dios te prometió salud, espera, tú vas a ser sana. Si Dios te prometió un hijo, lo vas a tener. Si Dios te prometió hasta, qué sé yo, un carro, hasta eso, Dios no escatima, Él va a cumplir. ¿Tú sabes qué otra cosa? Que el Señor elige usar a familias rotas para un propósito de mayor. Y ahí pues me da sentimiento. Porque mi hogar era un hogar roto. Pero ahora yo puedo ver que hay un propósito mayor en mi hogar, en mi matrimonio. So que esta gente eran hogares rotos porque eran disfuncionales. Pero pasaron grandes cosas. A través de Abraham y su familia, la bendición de Dios va a alcanzar a todas las familias de la tierra. ¿De qué tribu tú eres? Yo no lo sé. Yo no sé de cuál yo soy, pero sabemos que somos de una de ellas. Lo que para nosotros, otra cosa que vi es que lo que para nosotros es imposible, no hay problema con papá. No hay problema con papá. Que tú estás viejo. Sara se rió, que está vieja, que ya esa está más seca que un coco. Va a tener descendencia. Lo que Dios promete cumple. Los planes de Dios son perfectos. Las tribus pecaron y todavía nosotros seguimos pecando, ¿verdad? Claro, somos pecadores, pero no podemos estar diciendo que seguimos pecando, no, porque Cristo lavó mis pecados. Así que yo no soy una pecadora más. Que puedo cometer errores, sí, pero pecadora no. No, porque a mí Cristo me limpió de todo pecado. Así que no se menosprecie. A veces nosotros tenemos una autoestima tan baja. Y cuando hablo autoestima baja no es que si estoy gordita, no. Hablo de la autoestima baja espiritualmente hablando. Cuando no sabemos nuestra identidad, cómo nos vemos en el Señor, cómo Dios nos ve, ahí se fue todo por el risco. Somos herederos, no importa la tribu de donde vengamos. Y eso es todo lo que puedo decirles de estas 12 tribus de Jacob, que Jacob luego es Israel. De esta gente es el pueblo de Israel. Dáselo más fuerte. Es obligado leer la Biblia. Ponme la tabla. Quiero hacer una pequeña corrección. Ok.
La sierva de Lea no es Bilha, es Silpa. Y la sierva de Raquel no es Silpa, es Bilha. Y ahí vino la pequeña confusión cuando ella la tenía bien acá, pero allá en la tabla las traspoló. Eso es todo. Pero en verdad, Silpa, Bilha, no, eso no es lo importante. Lo importante es que esa gente se las traía. Cuán gran amor de Dios para bregar con un pueblo tan duro de servir y lograr lo que ha logrado. Así que bregar con nosotros no puede ser tan malo. Sí. Una clase magistral, la información toda estaba ahí. Tuvo que empezar en Abraham, porque cómo no va a empezar en Abraham. Y hay un dato que antes de terminar quiero enfatizar. Y es que aunque Jacob tuvo 12 hijos, ok, esto es una pregunta que yo hice algunos años atrás. Si Jacob tuvo 12 hijos, ok, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín, ok, y hay 12 tribus y ahí hay 12 hijos, pero a Leví no le dan tierra, ok, porque son los sacerdotes, y José no está, porque esta tabla es de los 12 hijos, pero no de las 12 tribus. Ok, ¿alguien puede entender la diferencia? Ok. Estos nombres que leímos son los 12 hijos de Jacob, pero las 12 tribus no son esos 12 nombres. Ok. En las 12 tribus hay un nombre de estos 12 que no está. Y se llama ¿cómo? Leví. Leví no está en las 12 tribus. José no está en las 12 tribus. ¿Ok? Son sustituidos por los dos hijos de José, que son Manasés y Efraín. ¿Ok? ¿Alguien puede entender la diferencia? Aunque Jacob tuvo 12 hijos, esos no son las 12 tribus. La pregunta es ¿por qué? Ok. Excluir a Leví lo entendemos. Son los sacerdotes. Y los sacerdotes están metidos en todos lados. José, aunque se convierta en el primogénito, no está incluido en las tribus porque se incluyen sus dos hijos. ¿Hasta ahí lo entendemos? ¿Alguna duda hasta ahí? Ok, no hay duda. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué las 12 tribus no son los 12 hijos? ¿Ah? ¿Quién dijo esa palabra? Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Propósito. ¿Qué propósito? Tú y yo. Ok. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque desde Génesis está incluido Cristo. Ok, pues desde Génesis estamos incluidos nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Los gentiles. Ok. Lea, judía. Raquel, judía. Bilha, judía. Silpa, judía. José, judío. Manasés y Efraín, mitad.
Porque en Egipto era prohibido por ley que Mira, esto es una cosa increíble. Los egipcios no podían ni comer con los judíos. Era prohibido que un judío se casara con una egipcia, pero José se casó con una. ¿Por qué? Porque José es tipo de Cristo y José se tuvo que hacer egipcio para poderse casar con una egipcia. Jesucristo se tuvo que hacer ¿qué? Pecado. Por eso José es un tipo de Cristo. Y José tuvo 2 hijos con una egipcia que no eran puros israelitas. Y como no son puros, se consideran ¿qué? Gentiles. Y en las tribus de Israel habían 2 gentiles. Porque Dios siempre pensó en ti y en mí. Entonces, los gentiles no entraron a formar parte, bueno, los gentiles entraron a formar parte de la iglesia en la iglesia primitiva, pero ya Dios los traía desde el Antiguo Testamento. ¿Quiénes piensan que esta clase fue espectacular? ¿Cuál es la próxima? ¿Cuál es la próxima? ¿Y a quién le toca? Próximo miércoles, introducción al libro de los jueces. No es cada uno de los jueces. Es una introducción y me imagino que mencionará alguno. No sé qué chino trae, pero sí, exacto, los mencionará, pero otros los van a detallar uno a uno. Así que no te lo puedes perder. Qué cosa más brutal. Yo creo que la clase fue de Yanimí y de Titi Mary. Titi Mary. Yo creo que algo de Titi Mary, los entendidos entienden. Algo de Titi Mary salió magistral, hermoso. Me fascinó. Antes de terminar con esta grabación, repite esta oración con todos nosotros. Vamos a ponernos sobre nuestros pies. Jesús, perdona mis pecados. Lávame con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Hoy yo te acepto y te confieso como mi único y exclusivo Salvador. Espíritu Santo, ven a morar en mí, en el nombre de Jesús. Si tú hiciste esa oración, todos tus pecados han sido perdonados. Bienvenido a la familia de Dios.